Mi hermano destruyó todo mi cuarto porque me negué a comprarle un videojuego, y mis padres me dijeron que me disculpara por ser insensible a su salud mental, así que llamé a la policía e hice que lo arrestaran. Mi hermano Nolan destruyó mi habitación en marzo porque no quise comprar un juego de $70 para su consola. Él tenía 22 años y estaba desempleado, pero aún así, esperaba que yo financiara su pasatiempo de videojuegos ya que yo tenía un empleo. Entró en mi habitación mientras yo estaba trabajando y anunció que necesitaba el nuevo juego de carreras que acababa de salir. Le dije que se lo comprara él mismo y dijo que no tenía dinero porque buscar trabajo era estresante y los juegos lo ayudaban a relajarse. Le dije que eso no era mi problema y que probablemente debería concentrarse en encontrar trabajo en lugar de jugar todo el día. Se enojó y dijo, gano buen dinero como enfermera, así que $70 no eran nada para mí. Dijo que yo estaba siendo egoísta por no compartir con la familia, cuando él haría lo mismo por mí si la situación fuera a la inversa. Le recordé que cuando estuve desempleada hace 2 años, él ni siquiera me prestó $20 para el supermercado. Dijo que era diferente porque yo encontré un trabajo eventualmente, mientras que él todavía estaba luchando. Él no estaba luchando, simplemente no estaba intentándolo porque nuestros padres pagaban sus facturas y él vivía gratis en casa. Volví a trabajar en mi laptop y le dije a Nolan que saliera de mi cuarto, pero se quedó allí por 5 minutos diciendo que me arrepentiría de ser tacaña y que él merecía el juego por todo el estrés que estaba sufriendo. Me puse los audífonos y lo ignoré, hasta que finalmente se fue. 1 hora después, escuché ruidos de golpes provenientes del piso de arriba, pero asumí que Nolan solo estaba teniendo otro ataque de ira en su habitación. Cuando subí a mi cuarto esa noche, encontré destrucción total. Nolan había destruido todo lo que pudo alcanzar. Mi colchón estaba volteado y cortado con tijeras, con el relleno por todas partes. La pantalla de mi laptop estaba hecha añicos y el teclado arrancado. Mi ropa de trabajo fue cortada en pedazos y tirada por todos lados. Mis libros de mi enfermería fueron rasgados con páginas esparcidas. Mi joyero estaba roto y los aretes esparcidos. Mi maquillaje fue abierto y manchado, en las paredes. Mi televisión estaba boca abajo en el piso, con la pantalla agrietada, e incluso había roto el espejo antiguo de mi abuela, que estaba sobre mi tocador. Nolan estaba sentado en su cama jugando un juego antiguo cuando lo confronté. Dijo que tal vez la próxima vez recordaría que compartir es importante. Dijo que eran solo cosas y que yo podría reemplazarlas con todo el dinero que estaba acumulando. Realmente sonrió y dijo que se sentía mejor sacando su frustración y sugirió que yo intentara eso alguna vez en lugar de ser tan rígida con el dinero. Llamé a nuestros padres que estaban cenando y les dije que volvieran a casa de inmediato. Cuando llegaron, mi madre se quedó sin aliento ante la destrucción. Pero mi padre dijo que los chicos son así y que Nolan estaba obviamente estresado con su situación. Mi madre comenzó a limpiar mientras inventaba excusas de que Nolan simplemente no sabía expresar sus emociones adecuadamente. Se ofrecieron a pagar por algunos de los daños, pero dijeron que yo debería haber comprado el juego para evitar esta situación y sugirieron que me disculpara por ser insensible a los problemas de salud mental de Nolan. Fue cuando decidí que Nolan necesitaba enfrentar consecuencias reales por primera vez en su vida. Comencé llamando a la policía para registrar un informe por destrucción de propiedad. El oficial que vino estimó más de $5,000 en daños entre mis electrónicos, ropa y muebles. Como Nolan era un adulto que destruyó la propiedad de otro adulto, esto era vandalismo criminal. Mis padres me rogaron que no presentara cargos, pero insistí en registrar el informe. Nolan fue arrestado esa noche y pasó el fin de semana en la cárcel porque los tribunales estaban cerrados hasta el lunes. Luego me comuniqué con mi aseguradora sobre los daños. Exigieron un informe policial, que yo tenía, y dijeron que cubrirían todo, pero irían tras Nolan para el reembolso y como Nolan no tenía dinero ni bienes, embargarían cualquier salario futuro que ganara, lo que lo seguiría por años hasta que la deuda fuera pagada. También comencé a empacar todo lo de valor de mi cuarto en cajas y las llevé a un depósito. Instalé una cerradura en mi puerta para la cual solo yo tenía la llave y les dije a mis padres que hasta que Nolan se mudara, mi cuarto estaba fuera de los límites para todos. Dijeron que yo estaba exagerando, pero les recordé que su hijo había causado miles en perjuicios por culpa de un videojuego. El lunes, Nolan tuvo que comparecer ante un juez que no quedó impresionado con un hombre adulto destruyendo propiedad por habérsele negado un juguete. El juez ordenó que pagara la restitución total y lo sentenció a 60 horas de servicio comunitario. Nolan intentó explicar que yo podía pagar por los daños, pero el juez dijo que eso era irrelevante para el crimen, y también ordenó que Nolan asistiera a clases de control de la ira a su propia costa. La historia se extendió por nuestra familia extendida cuando Nolan llegó tarde a la boda de nuestro primo. Cuando entró al salón, todos lo miraban. Mi primo se acercó a mí en el área de recepción del cóctel, mientras todos los demás tomaban bebidas y aperitivos en las mesas del buffet. Preguntó por qué Nolan apareció tan tarde y parecía que quería estar en cualquier otro lugar. Respiré hondo y dije que Nolan tuvo una audiencia en la corte esa mañana por destruir mi propiedad. La conversación a nuestro alrededor se detuvo, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Mi tío se giró desde el bar con su vaso a medio camino de la boca. Mi otro primo se detuvo a mitad de un bocado de una brocheta de pollo. Hasta el barman me miró con los ojos muy abiertos. Mi primo preguntó qué quería decir con destruir mi propiedad y expliqué que Nolan destruyó mi cuarto entero por un videojuego y causó más de $5,000 en daños. El tenedor de alguien cayó en el plato con ruido. Mi tía posó su copa de vino con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Todos simplemente me miraron con la boca abierta como si hubiera anunciado que me estaba uniendo a una secta o algo así. Mi tía agarró mi codo y me jaló hacia el pasillo cerca de los baños. Mantuvo la voz baja, pero podía escuchar la ira en cada palabra. Dijo que yo no tenía derecho a exponer asuntos familiares en una recepción de boda. Dijo que avergoncé a Nolan en el día especial de Maverick e hice que todos se sintieran incómodos. Traté de explicar que la gente me hizo una pregunta directa y respondí honestamente, pero ella me cortó. Dijo que hay un momento y lugar para la honestidad. Y ese no era el momento. Dijo que debería haber mantenido esto privado y resuelto todo dentro de la familia en lugar de involucrar a la policía y los tribunales como si fuéramos extraños. Dijo, las familias resuelven las cosas juntas sin traer a personas de fuera que no entienden la situación. Le pregunté cómo exactamente la familia planeaba resolver $5,000 en daños, y ella solo sacudió la cabeza.
Dijo que yo estaba siendo dramática y vengativa en lugar de perdonar como la familia debería hacer. Ella volvió a la recepción antes de que yo pudiera responder. Charlotte me encontró unos minutos después, sola cerca del guardarropa. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba y luego me agradeció por lo que hice. Debo haber parecido confundida porque explicó que Nolan siempre la asustó con su actitud de sentirse con derecho a todo. Dijo que en una barbacoa familiar el verano pasado, Nolan exigió que ella pagara su cena porque ella tenía dinero del trabajo. Él realmente se enojó cuando ella se negó y pasó el resto de la noche haciendo comentarios sobre lo egoísta que era ella. Dijo que salía con Maverick desde hacía 3 años y Nolan hacía cada reunión familiar incómoda con sus exigencias y ataques de ira. Dijo que alguien necesitaba finalmente responsabilizarlo y estaba feliz de que yo lo hiciera, incluso si el resto de la familia estaba enojada. Ella apretó mi mano y volvió para encontrar a Maverick. Al menos una persona entendía por qué yo no podía simplemente dejarlo pasar. El viaje en auto a casa se sintió como estar atrapada en un congelador. Mis padres no dijeron una sola palabra durante todo el trayecto de 20 minutos. Las manos de papá apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mamá miraba por la ventana del pasajero con los brazos cruzados. Me senté en el asiento trasero viendo pasar las luces de la calle y sabiendo lo que se venía. Entramos al garaje y apenas pasé por la puerta principal antes de que los dos comenzaran a atacarme. Papá dijo que todos en esa boda piensan que soy cruel y sin corazón. Mamá dijo que humillé a la familia entera anunciando los problemas legales de Nolan frente a todos. Se turnaron hablándome por 2 horas seguidas. Papá dijo que podría haberle dicho a la gente que Nolan estaba retrasado o tenía un compromiso. Dijo que no había razón para dar detalles sobre audiencias judiciales y destrucción de propiedad. Mamá lloró sobre cómo arruiné las relaciones familiares para siempre siendo tan dura con mi propio hermano. Dijo que primos, tías y tíos nunca más me mirarían de la misma manera. Dijo que elegí el castigo en lugar de la unidad familiar. Y ahora todos recordarían esta boda como el día en que destruí la reputación de nuestra familia. Traté de explicar que no saqué el tema, que la gente me preguntó directamente ¿qué pasó? Pero ellos no querían escuchar. Papá dijo que debería haber mentido, cambiado de tema o hecho cualquier cosa, menos decir la verdad. La discusión anduvo en círculos hasta casi medianoche, cuando finalmente fui a mi habitación cerrada con llave y los dejé todavía, conversando en la sala. Nolan comenzó sus clases de control de ira la semana siguiente. Se quejaba de ellas constantemente, todos los días. Le dijo a mamá que el consejero era estúpido y no entendía su situación en absoluto. Dijo que el consejero seguía diciendo que él necesitaba asumir la responsabilidad por sus acciones. Nolan pensaba que esto era completamente injusto porque yo lo provoqué siendo egoísta con mi dinero. Dijo que el consejero no entendía que algunas personas te presionan hasta que explotas y luego actúan sorprendidas cuando reaccionas. Mamá hizo ruidos de simpatía y se ofreció a hablar con el consejero sobre cuán estresante era la búsqueda de empleo para Nolan. Escuché esta conversación desde la cocina, donde yo estaba haciendo la cena después de mi turno en el hospital. Nolan dijo que las otras personas en la clase eran realmente violentas y peligrosas, mientras que él solo rompió algunas cosas en un momento de frustración. Dijo que no era lo mismo. Dijo que el consejero trataba a todos como criminales, cuando algunas personas solo tenían reacciones normales a situaciones injustas. Salí de la habitación antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Un sobre grande llegó por correo 2 semanas después dirigido a Nolan. Mamá lo abrió porque Nolan todavía estaba durmiendo a las 2 de la tarde. Ella leyó los papeles y su rostro se puso pálido. Llamó a papá al trabajo y escuché su voz volviéndose más fuerte y en pánico. La aseguradora envió cartas oficiales sobre el plan de embargo, ya que Nolan no tenía bienes para confiscar. Los papeles explicaban que cualquier empleo que Nolan consiguiera tendría sus salarios tomados automáticamente hasta que los $5,000 más tarifas fueran pagados. Mamá seguía diciendo que esto lo seguiría por años y haría aún más difícil para él encontrar trabajo. Ella dijo, ¿cómo va a querer contratar cualquier empleador a Minanet Simprista? ¿Alguien con embargo de salario? Papá llegó a casa más temprano y ambos se sentaron a la mesa de la cocina leyendo todo el papeleo. Mamá me miró como si yo hubiera arruinado personalmente todo el futuro de Nolan. Preguntó si yo estaba feliz ahora que Nolan pagaría por un error por años. Le recordé que destruir $5,000 en propiedad no fue solo un error, fue un crimen. Papá me dijo que me fuera a mi cuarto. Mis manos temblaban mientras preparaba medicamentos para mis pacientes. La semana siguiente, yo había estado trabajando en el hospital por 3 años y nunca había cometido errores. Pero ese martes, casi le doy la dosis equivocada a un paciente en la habitación 4. Me di cuenta antes de administrarla, pero mi supervisora me vio verificando y reverificando el historial médico. Luego, el jueves, confundí 2 archivos de pacientes y casi le doy la medicación de otra persona. Mi supervisora me llevó a su oficina y cerró la puerta. Preguntó si todo estaba bien en casa. Traté de decir que estaba bien, pero ella dijo que 2 errores de medicación en una semana nunca me habían pasado antes. Dijo que parecía agotada y distraída. Dijo que necesitaba saber si algo estaba pasando porque la seguridad del paciente era lo primero. Me derrumbé y le conté sobre Nolan, el caso en la corte y el drama familiar. Ella escuchó y luego dijo que necesitaba cuidarme mejor. Dijo que el estrés estaba claramente afectando mi trabajo y necesitaba encontrar una manera de manejarlo. No, me dio una advertencia formal, pero dijo que si volvía a suceder, tendría que hacerlo. Salí de su oficina sintiéndome como si estuviera fallando en todo. Papá me acorraló en la cocina el sábado por la mañana. Dijo que quería hablar sobre una solución para todo este desastre. Se ofreció a pagarme los $5,000 él mismo, si yo cancelaba con la aseguradora y dejaba todo esto atrás. Dijo que podríamos terminar con todo el drama y tensión ahora mismo. Dije que no. Dije que Nolan necesitaba enfrentar consecuencias reales por primera vez en su vida. La cara de papá se puso roja y comenzó a gritar sobre cómo me importaba más castigar a mi hermano que la unidad familiar. Dijo que yo estaba destruyendo a la familia por dinero y orgullo. Dijo que una buena hermana aceptaría su oferta y seguiría adelante. Dije que un buen padre habría responsabilizado a Nolan años atrás
en lugar de dar excusas cada vez que tenía un ataque de ira. Dije que pagar las deudas de Nolan no le enseñaría nada, excepto que él podía hacer lo que quisiera y papá lo arreglaría. Papá dijo que yo estaba siendo terca y cruel. Salí de casa y conduje por 2 horas porque no aguantaba más estar allí. El teléfono sonó un martes por la noche, 3 semanas después de que Nolan comenzara el servicio comunitario. Mamá contestó y escuché su voz ponerse tensa y preocupada. Llamó a Nolan para que bajara y puso el teléfono en altavoz. El supervisor del servicio comunitario dijo que Nolan apareció 2 horas tarde ese día y pasó todo el tiempo en el teléfono en lugar de trabajar. El supervisor dijo que la actitud de Nolan era inaceptable y que no estaba tomando las órdenes judiciales en 1950. Serio. El supervisor advirtió que si Nolan no cambiaba su comportamiento, informaría la violación al tribunal y Nolan podría enfrentar pena de cárcel. Nolan intentó argumentar que se perdió encontrando el lugar y necesitaba el teléfono para direcciones. El supervisor dijo que Nolan ya había estado allí 4 veces y sabía exactamente dónde era. Dijo que Nolan tenía una oportunidad más de aparecer a tiempo y realmente trabajar o registraría el informe de violación. Mamá agradeció y colgó. Se volvió hacia Nolan y le rogó que tomara esto en serio. Nolan dijo que el supervisor estaba abusando del poder y buscando razones para meterlo en problemas. Volvió a su cuarto. Mamá me miró como si esto fuera de alguna manera mi culpa también. La cena de acción de gracias estaba programada para las 4 p.m. en nuestra casa, como todos los años. A las 3:30 p.m., solo 6 personas habían llegado en lugar de las 20 habituales. Mi tío llamó para decir que su familia no vendría porque no querían estar cerca de mí después de lo que le hice a Nolan. Mi tía, que me dio el sermón en la boda, también canceló. 2 de mis primos enviaron mensajes diciendo que tenían otros planes. Las personas que vinieron se sentaron alrededor de la mesa en un silencio incómodo. Nadie hablaba de nada real. Discutimos el clima, el tráfico y el auto nuevo de alguien. Mi abuela llegó última y ni me miró cuando entró. Durante la cena, finalmente habló directamente conmigo por primera vez. Dijo que yo debería tener vergüenza de mí misma por lo que le hice a mi propio hermano. Dijo que la familia perdona y sigue adelante. No llaman a la policía y arruinan vidas por cosas materiales. Dijo que mi abuelo estaría decepcionado de la persona en la que me convertí. Solté mi tenedor porque no podía comer más. El resto de la comida pasó con la gente pasando platos y hablando de trivialidades mientras evitaban el contacto visual conmigo. Ayudé a limpiar y luego salí temprano, pasando el resto del día de acción de gracias sola en mi habitación cerrada con llave mientras mi familia se reunía en el piso de abajo sin mí. Verifiqué el historial de la laptop de Nolan una tarde, cuando la dejó abierta en la sala de estar. El navegador mostraba su actividad de búsqueda de empleo de los últimos 2 meses. 3 solicitudes en total. Una para un supermercado que exigía experiencia previa en ventas. Una para un almacén que necesitaba certificación de montacargas. Una para una cafetería que pedía disponibilidad los fines de semana. Lo que Nolan escribió en su solicitud que no podía hacer porque los fines de semana eran su tiempo de juego. Las 3 enviaron correos de rechazo en pocos días. Tomé capturas de pantalla y las guardé en mi teléfono. Esa noche, en la cena, Nolan se quejó con mamá sobre cómo el mercado laboral estaba imposible. Dijo que se postuló en todos lados y nadie lo contrataba. Mamá acarició su mano y dijo que la economía estaba terrible para los jóvenes. Saqué mi teléfono y mostré las capturas de pantalla. La cara de Nolan se puso roja. Dijo que esos no eran los únicos trabajos que había mirado, solo aquellos para los que realmente se postuló. Pregunté cuántos otros había considerado. Dijo docenas, pero que no eran adecuados. Pregunté qué los hacía. Inadecuados. Listó razones como que el viaje era muy largo, o las horas eran inconvenientes, o el pago era muy bajo para alguien con su potencial. Mamá intervino y dijo que Nolan no debería tener que conformarse con cualquier trabajo. Le recordé que trabajé en un asilo, cambiando vacinicas por el salario mínimo cuando estaba sacando mi título de enfermería. Nolan dijo que era diferente porque yo estaba trabajando para lograr algo. Pregunté para qué estaba trabajando él sentado en su cuarto jugando todo el día. Se levantó de la mesa y subió las escaleras. Mamá se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Dijo que Nolan le dijo que toda esta situación probaba que él nunca sería capaz de pagarme de todos modos, así que ¿cuál era el sentido de todo el problema legal? Dijo que ya había probado mi punto. Y ahora, debería simplemente dejarlo ir. A la mañana siguiente, yo estaba haciendo café en la cocina antes de mi turno en el hospital. Mamá entró, vistiendo su bata con los ojos hinchados de tanto llorar. Cerró la puerta de la cocina, aunque papá y Nolan todavía estaban durmiendo. Arriba. Preguntó si podíamos hablar. Serví mi café y esperé. Comenzó diciendo que entendía que yo estaba herida y enojada por lo que Nolan hizo. Dijo que sabía que él había cruzado una línea y necesitaba consecuencias. Pero luego dijo que las cosas legales estaban destruyendo nuestra familia. Dijo que Nolan se estaba deprimiendo más cada día, sabiendo que tenía esa deuda enorme colgando sobre él. Preguntó si yo podía llamar a la aseguradora y decirles que dejaran de ir tras él. Dijo que ella y papá me pagarían con el tiempo. Dije que no. Ella comenzó a llorar más fuerte. Dijo que yo estaba eligiendo el dinero en lugar de la familia. Dije que estaba eligiendo límites en lugar de ser permisiva. Dijo que Nolan estaba luchando con su salud mental, y esto estaba empeorando las cosas. Pregunté cuándo su salud mental le impidió jugar videojuegos por 8 horas al día. Dijo que yo estaba siendo cruel. Dije que estaba siendo consistente. Ella agarró mi brazo y me rogó que por favor dejara todo esto. Dijo que la familia no aguantaba mucho más, de la tensión y las peleas. Zafé mi brazo y le dije que tenía que ir a trabajar. Ella me siguió hasta la puerta principal pidiéndome que al menos lo pensara. Conduje al hospital con las manos temblando en el volante. Mi supervisora en el hospital me ofreció información sobre el programa de asistencia al empleado durante mi evaluación anual. Dijo que proporcionaban sesiones de consejería gratuitas para empleados lidiando con problemas personales. Mencionó que notó que yo parecía distraída últimamente y quería asegurarse de que tuviera apoyo. Programé una cita para la semana siguiente. El consultorio de la terapeuta estaba en un edificio a 2 cuadras del hospital. Ella era más joven de lo que esperaba, tal vez en sus 30 años, con lentes y una voz calmada. Le conté toda la historia sobre Nolan destruyendo mi cuarto y mis padres queriendo que me disculpara y retirara los cargos. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, preguntó cómo me sentía sobre mi decisión de involucrar a la policía. Dije que me sentía culpable.
pero también que era lo correcto. Dijo que ambos sentimientos podían ser verdaderos, al mismo tiempo. En las siguientes sesiones, ella me ayudó a ver patrones en mi familia. Señaló cómo mis padres siempre dieron excusas para el comportamiento de Nolan. Preguntó sobre otras veces en que priorizaron los sentimientos de él sobre los míos. Recordé cuando tenía 16 años y ahorré dinero de mi trabajo de medio tiempo para comprar un auto usado. Nolan chocó el auto 2 semanas después porque lo tomó sin pedir permiso y estaba enviando mensajes mientras conducía. Mis padres dijeron que los accidentes pasan y yo debería estar agradecida de que no se hubiera lastimado. Nunca lo hicieron pagar por las reparaciones. La terapeuta dijo que mis padres me entrenaron para aceptar ser maltratada por mi hermano. Dijo que establecer límites no era cruel, era necesario para mi propio bienestar. Nolan llegó a casa de su última clase de control de ira un miércoles por la tarde, cargando un certificado, en un marco de plástico. Se lo mostró a mamá como si acabara de graduarse de la universidad. Ella lo abrazó y dijo que estaba muy orgullosa de él por completar el programa. Colgó el certificado en el refrigerador con un imán. Esa noche, yo estaba en mi cuarto con la puerta cerrada cuando los escuché conversando en el pasillo. Nolan le dijo a mamá que las clases eran completamente inútiles. Dijo que el instructor solo hacía que todos se sentaran en círculo y hablaran sobre sus sentimientos como un grupo de bebés. Dijo que todo fue una pérdida de tiempo, pero al menos ahora el tribunal lo dejaría en paz. Mamá preguntó si aprendió algo útil. Dijo que aprendió que el sistema legal castiga a las personas por tener reacciones emocionales normales. Ella no respondió a eso. La escuché volver al piso de abajo. Nolan se quedó en el pasillo por un minuto antes de ir a su cuarto. Su puerta se cerró tan fuerte que hizo temblar la pared. El teléfono comenzó a sonar todos los días alrededor de las 2 de la tarde, siempre el mismo número. Mamá contestó las primeras veces y su rostro se ponía tenso y preocupado. Decía que Nolan no estaba en casa o no podía atender el teléfono ahora. Después de una semana de esto, papá contestó. Yo estaba sentada en la sala y lo escuché ponerse más fuerte y más enojado. Dijo que Nolan estaba haciendo su mejor esfuerzo y necesitaban dejar de acosarlo. Dijo que la deuda sería pagada cuando Nolan encontrara trabajo. La persona del otro lado dijo algo que hizo que la cara de papá se pusiera roja. Gritó que todo esto era mi culpa, por ser vengativa y mezquina. Colgó el teléfono. Luego se volvió hacia mí y dijo que yo necesitaba encontrar otro lugar para vivir. Dijo que mi presencia en la casa estaba haciendo imposible para Nolan seguir adelante y sanar. Le recordé que yo pagaba $400 al mes de alquiler, además de ayudar con las facturas de luz y agua. Dije que Nolan contribuía exactamente cero a la casa. Papá dijo que el dinero no lo era todo. Pregunté qué contribuía Nolan además de platos sucios y actitud. Papá me dijo que hiciera mis maletas y me largara antes de fin de mes. Mamá vino de la cocina y trató de calmarlo. Dijo que no deberíamos tomar grandes decisiones mientras todos estaban molestos. Papá dijo que la decisión estaba tomada. Subí y comencé a mirar anuncios de apartamentos en mi teléfono. 2 semanas después, mamá tocó la puerta cerrada de mi cuarto. Preguntó si podíamos hablar. Abrí la puerta y ella entró mirando las cajas que yo ya había empacado. Comenzó a llorar antes de decir cualquier cosa. Dijo que ellos no querían realmente que me fuera. Dije que papá había sido muy claro. Dijo que él solo estaba estresado con todo. Luego dijo que tal vez fuera mejor para todos si me mudaba por un tiempo. Dijo que mi presencia era un recordatorio constante para Nolan de lo que pasó, y eso le impedía sanar. Dijo que una vez que las cosas se calmaran y Nolan se recuperara, todos podríamos tener un nuevo comienzo. Pregunté si por nuevo comienzo quería decir fingir que nada de esto pasó. Dijo que quería decir superarlo como una familia. Le dije que ya había firmado el contrato de un apartamento. Su rostro se desmoronó. Preguntó dónde y cuándo me mudaba. Dije un lugar de una habitación a 20 minutos de distancia y que me iría el sábado. Se sentó en mi cama y lloró más fuerte. Dijo que no era así como las cosas deberían ser. Dije que no podía vivir en un lugar donde se me culpaba por establecer límites con alguien que destruyó mi propiedad. Dijo que yo estaba abandonando a la familia. Dije que la familia me abandonó cuando eligieron facilitar las actitudes de Nolan, en lugar de responsabilizarlo. Salió de mi cuarto sin decir nada más. El sábado por la mañana, cargué cajas en mi auto mientras mamá miraba desde la puerta principal. Papá se quedó adentro. Nolan todavía estaba durmiendo. Fueron necesarios 3 viajes para mudar todo. El apartamento era pequeño, pero limpio, con grandes ventanas en la sala de estar. Pasé la tarde desempacando y acomodando los muebles. Mi teléfono sonó 2 veces, pero no contesté. Mamá dejó un mensaje de voz diciendo que me amaba y esperaba que reconsiderara. Papá envió un mensaje de texto que decía solo que hablaríamos cuando yo estuviera lista para ser razonable. Pedí pizza para cenar y comí sentada en mi sofá nuevo, en mi propio espacio. El silencio parecía extraño, pero también pacífico. Nadie gritando, nadie dando excusas, nadie rompiendo mis cosas. Dormí mejor esa noche que en meses. Mi teléfono sonó a las 6 a.m., 2 semanas después de haberme mudado. Era Nolan. Estaba gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono del oído. Dijo que yo le estaba robando su dinero. Dijo que acababa de recibir su primer pago del lugar de comida rápida, donde papá lo obligó a conseguir un trabajo y la mitad había desaparecido. Dijo que el embargo le quitó casi $200, de un cheque de 400. Dijo que no podía vivir con $200 cada 2 semanas. Pregunté si había considerado eso antes de destruir $5,000 de mi propiedad. Me llamó nombres que no repetiré. Dijo que yo estaba arruinando su vida por un videojuego estúpido. Le dije que él había arruinado su propia vida siendo un mocoso mimado y violento. Dijo que encontraría una manera de vengarse de mí. Colgué. Llamó de nuevo 6 veces más, pero no contesté. Bloqueé su número y volví a dormir. Papá me llamó 3 semanas antes de Navidad. Preguntó cómo estaba en mi nuevo lugar. Dije que estaba bien. Se quedó callado por un largo momento. Luego dijo que me extrañaban. Preguntó si vendría para la cena de Navidad. Preguntó si Nolan estaría allí. Dijo, claro que Nolan estaría allí. Era su casa. Dije que lo pensaría. Papá dijo que la casa estaba más tranquila desde que me fui. Lo dijo en voz baja, como si no quisiera que nadie más escuchara. Dijo que no estaba de acuerdo con todo lo que hice, pero entendía por qué necesitaba espacio. Eso fue lo más cerca que llegó de reconocer que alguna parte de esto estaba justificada. Le dije que le avisaría sobre Navidad. Aparecí en la casa la tarde de Navidad con una caja de galletas que había horneado. Mamá abrió la puerta y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Papá me saludó con la mano desde su silla. Nolan estaba en el sofá jugando un juego en el celular. Levantó la vista cuando entré, pero no dijo nada. Todos nos sentamos a cenar y nadie mencionó la situación. Hablamos sobre el clima, el jardín de mamá y la liga de bolos de papá. Nolan dijo que su trabajo en la comida rápida estaba bien, pero el gerente era irritante. Nadie preguntó sobre el embargo. Después de la cena, ayudé a mamá a limpiar mientras papá y Nolan veían fútbol americano.
Mamá preguntó si yo estaba feliz en mi apartamento. Dije que sí. Dijo que tal vez volvería a casa cuando todo se calmara. Dije que no volvería. Pareció triste, pero no insistió. Cuando salí esa noche, noté el uniforme de trabajo de Nolan, colgado en el respaldo de una silla de la cocina. Estaba apareciendo para sus turnos consistentemente porque necesitaba el dinero, incluso con el embargo llevándose una parte. Eso era más responsabilidad de la que había mostrado en años. En la primavera, me había establecido en una rutina donde veía a mis padres, tal vez una vez cada 2 semanas para cenar o tomar café. Mamá dejó de llamarme a diario para hacerme sentir culpable por Nolan. Papá dejó de enviar textos largos sobre unidad familiar y perdón. Finalmente aceptaron que yo no iba a fingir que todo estaba bien, solo porque querían paz en la casa. Nolan había pagado alrededor de $1,200 a través de sus salarios embargados del trabajo de comida rápida. Todavía tenía casi $4,000 por pagar, más intereses y tarifas. La aseguradora me enviaba actualizaciones trimestrales, mostrando su historial de pagos. Había hecho todos los pagos a tiempo porque no tenía opción. El dinero salía antes incluso de que él viera su cheque de pago. Nos veíamos en reuniones familiares ahora y, en su mayoría, nos ignorábamos. Él no se disculpó y yo no esperaba que lo hiciera. Mamá me dijo una vez que él estaba mejorando, yendo a trabajar, consistentemente y manteniendo su cuarto más limpio. Realmente no me importaban sus informes de progreso. Mi apartamento se sentía como libertad todos los días. Decoré exactamente como quería, sin preocuparme de que alguien destruyera todo por despecho. Mis evaluaciones de trabajo volvieron a ser excelentes. Mi supervisora comentó que yo parecía mucho más enfocada y con energía. Dormía toda la noche sin despertarme para verificar si alguien estaba invadiendo mi habitación cerrada. No me arrepentí de llamar a la policía, aunque eso me costó la relación cercana que tenía con mis padres. Nolan necesitaba consecuencias reales por primera vez en su vida. Y yo necesitaba aprender que protegerme importaba más que mantener a todos cómodos. Las relaciones familiares no son perfectas. Y a veces, lo más saludable que puedes hacer es crear distancia de personas que se niegan a respetar tus límites.